Pues muy buenas tardes. Hoy continuamos con el estudio que estamos haciendo del libro de los espíritus en el capítulo 4, pluralidad de existencias. Em, en el apartado de las semejanzas físicas y morales. Lo vamos a dividir en dos clases porque son bastantes preguntas. Hoy nos toca hablar de las que van de la 207 a la 214 inclusive. Buscaré intercalar observaciones, pero no quiero dejar de poner en la presentación ninguna de estas preguntas porque de lo que se trata en estos estudios que llevamos a cabo es de conocer y estudiar cada una de las cuestiones que formuló Allan Kardec y que contienen este libro de los espíritus. También, pues, os iré poniendo algunas obras de arte para ilustrar todo aquello que vamos hablando. La semana pasada estuvimos abordando el asunto del parentesco, la filiación. Todo ello evidentemente relacionado con el principio de la reencarnación, con la pluralidad de existencias como corresponde, ¿no? Y una idea fundamental se extrae de la clase ofrecida por Valle, una idea que a priori parece sencilla, pero que es imprescindible tener muy clara. El alma es indivisible. Esta respuesta se obtiene al preguntar a los espíritus si transmiten los progenitores una porción de alma a sus hijos o solo se limitan a darles la vida animal. Fue muy bien explicado cómo la sucesión de existencias físicas establece entre los espíritus vínculos remotos por tantas experiencias y relaciones. Entonces, la doctrina de la reencarnación, lejos de destruir los lazos de familia conforme a lo que deducimos de tantos estudios, lo que hace es ampliarlo, encaminando a una comprensión de aquello que nos llevará algún día a la fraternidad. Sí hay algo que disminuye progresivamente al comprender la pluralidad de existencias, esa exaltación del linaje rodeado de vanaglorias y orgullos que vemos a lo largo de la historia, pues queda vaga, ¿no? Al entender los diferentes roles que se pueden asumir a lo largo de las encarnaciones terrenas. El espíritu, según va avanzando, el espíritu consciente ya de esta realidad, respetará aquella familia que mediante sus relaciones corpóreas le haya precedido, por supuesto, y sentirá gratitud por aquella que se abra ante él. Pero sabrá reconocer cómo las acciones, la vivencia, el ejemplo, la manera de conducirse por la vida, la ética, el desenvolvimiento de cada miembro y la acción conjunta de los contemporáneos marcan vínculos fuertes para bien o para no tan bien. Entonces, espíritus y encarnados se relacionan una y otra vez, tejiendo pues las redes de la experiencia humana en este globo, ¿no? Recordando las palabras del Evangelio según el Espiritismo que también vimos en el aula anterior, los lazos de la sangre no establecen necesariamente los lazos entre los espíritus. Entonces necesitamos tener muy claro
esta distinción clave. Consanguinidad corporal no es igual a parentesco espiritual. Porque aquí analizamos ambas cosas, el corporal, pero sobre todo y fundamentalmente el espiritual. Bien, podremos hablar de una herencia física, biológica, avanzando cada vez más su estudio por la ciencia, porque se están dando pasos de gigante, pero el espíritu, insistimos, es individual y persistente. Cada encarnación continúa una evolución previa. Y una vez que ya sabemos esto, es fundamental analizar el porqué de tantas semejanzas. El otro día también hablábamos de diferencias, pero ¿por qué de tantas semejanzas que encontramos? Que encontramos entre nosotros los encarnados, que somos espíritus con un vehículo físico, con unas características, y hemos establecido, ¿no?, también ahora mismo esa desigualdad, pero sin embargo encontramos semejanzas. Evidentemente necesitamos tener en cuenta eh, pues que a veces nos impresionan muchísimo las físicas, eh, pero también las morales. Y esto lo podemos observar dentro de nuestras propias familias. Vamos a avanzar con las preguntas y desarrollaremos este en particular. La 207, comenzamos, dice, los progenitores suelen transmitir con frecuencia a sus hijos una semejanza física. Lo explicó muy bien Valle en la clase pasada. Pero aquí surge una pregunta. ¿Les transmiten también un parecido moral? La respuesta de los espíritus es la siguiente: no, puesto que se trata de almas o espíritus diferentes. Y nos vuelven a remarcar: el cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu. Entre los descendientes de las razas solo existe consanguineidad. Em, la cuestión del parecido familiar es algo que hemos podido comprobar todos de manera cercana. Yo misma, por ejemplo, tengo 3 hijos a los cuales les cuesta mucho diferenciarse entre sí eh, en fotos en las que eran pequeños, ¿no? Hay un rango de edad en los que ni ellos mismos, ni siquiera su padre, mi marido, son capaces de diferenciarte, de diferenciarse, ¿no? Me han hecho algún regalo en el que me ponen la foto de los 3 y digo: no, no estáis los 3, sois 2, este está repetido. Y ellos mismos, debido a ese parecido, no se distinguen. A edades tempranas tenían una similitud, una semejanza física tremenda. Sin embargo, cada uno luego, en su forma de ser, en su forma de actuar, en su interior, son muy diferentes. Eh, pero hay puntos que les unen. A lo largo de la historia, pues también la genética ha dejado testimonios visuales asombrosos en los que los hijos parecen auténticas copias de sus progenitores. Este fenómeno se debe a esa herencia genética donde cada progenitor pues aporta el 50% de la información biológica, aunque ciertos rasgos dominantes pueden hacer que el parecido sea de esta manera casi idéntico. Y esto pues también se extiende a miembros de la familia. Pero ¿qué pasa con ese parecido moral que es el objeto de estas preguntas?
no se transmite de la misma forma porque hablamos de espíritus, seres con un pasado, con una voluntad, con una historia muy variada en su recorrido evolutivo, aunque no podemos decir que no esté relacionada. Entonces, a todo nuestra explicación y a la del otro día, pues tenemos que eh, añadir datos, ¿no? Teníamos, tenemos una herencia física, biológica, pero también un espíritu que ya era, que no es creado en el momento del nacimiento, individual, preexistente. Y ahora vemos con esta pregunta y estas reflexiones que las semejanzas morales proceden de lo que los espíritus nos llaman y lo que luego se desarrolla en el espiritismo, de una afinidad espiritual, no de generación. Continuamos con la pregunta 200. ¿A qué se deben las semejanzas morales que existen a veces entre padres e hijos? ¿Por qué? Lo vemos, ¿no? En estos miembros de la familia diferentes. Dices, hoy identifico mucho más esto que yo siento, esto que yo veo que tengo ahí ya trabajado y lo veo en este o cual hijo, este o cual miembro de la familia, ¿no? Entonces, los espíritus dice que son espíritus que simpatizan, atraídos por la similitud de inclinaciones. Efectivamente, esto se deduce del estudio mismo de la reencarnación. Afinidad y atracción son grandes factores imprescindibles para entender la pluralidad de existencia y lo que nosotros mismos, pues, podemos mm, experimentar, ¿no? Con nuestros seres cercanos. Los espíritus, por ejemplo, que se han amado, se buscan y se atraen mutuamente, algo totalmente lógico. Es por ello que un hijo puede volver a encarnar en el seno de la familia que le acogió anteriormente o cerca de aquellos con los cuales ya tiene un vínculo afectivo. En realidad, yo pienso que la moral, bueno, pienso no, estoy segura que la moral busca la moral en el grado en el que se encuentre y para seguir creciendo, unos se apoyan en otros sabiendo que la unión de las fuerzas interiores supondrá impulso ante las etapas y las vicisitudes de la vida y, por supuesto, frente a los empeños que el espíritu busca plasmar en su experiencia terrena. Igualmente, puede un espíritu también escoger un entorno muy afín a sus ideales, a sus propósitos, siendo ese grupo familiar un lugar propicio para poder desarrollarlos adecuadamente. Existen muchas variables, ¿no? Pero siempre eh, una línea de progreso. Eh, no solamente estas afinidades se dan con los progenitores, de hecho, eh, bueno, pues hay ocasiones en las que podemos tener poca afinidad con ellos y mucha con otros miembros de la familia. Pero es cierto que observando podremos analizar bien las bases morales sobre las que se asienta el conjunto familiar. En esta contestación se refuerza la idea, según mi punto de vista, de que o de cómo el amor y la afinidad sirven como imán para espíritus
con los que continuar un progreso conjunto, ¿no? Hace poco tiempo estuvimos analizando no sé si os acordaréis, el artículo de la Revista Espírita de 1858 que lleva como título Evocaciones Particulares, Mamá, esto, bueno, dentro de las evocaciones particulares, el título Mamá, estoy aquí, en el cual se relata el caso de una joven de 14 años que tras fallecer se comunica con su madre para asegurar que el amor y la afinidad maternal persisten más allá de la muerte. Y el espíritu explica en un diálogo muy sencillo pero muy profundo que nunca abandonó a su madre, nunca la abandona, está al lado de ella, evidenciando cómo los lazos afectivos guían la protección espiritual y eh, pues garantizan esa proximidad de nuestros seres queridos que ya se fueron al otro lado de la vida. Este sentir continúa y puede dar lugar además a nuevos encuentros reencarnatorios. Podréis ver en nuestro canal este interesante relato explicado en el apartado del estudio de la revista espírita que llevamos a cabo dentro del Centro Espírita León Denis. Bueno, entonces, am, claro, la familia biológica es temporal. La familia espiritual, porque nos queda claro que ya tenemos una familia física, la familia espiritual. Esa familia física es temporal. Los roles están ahí temporalmente. La familia espiritual va creciendo y se basa en esa afinidad moral. Madres, padres, hijos, hijas pueden entonces reencontrarse por pruebas o reparación, por multitud de necesidades de progreso. Con todo esto podemos decir que el parecido moral no se hereda, sino que eh, se reencuentra. Yo creo que sería la mejor manera de explicarlo. Es por esto que toma tanta importancia la educación integral dentro de la familia. En realidad estamos educando, actuando en el presente, pero también fijaros, asegurando un futuro conjunto. Yo, aquí en esta reencarnación, como madre, como Rosa María Pérez, quiero tejer, afianzar lazos de infinitos motivos, ¿no? Em, con los que eh, son mis hijos en esta vida, con mi marido, con mis familiares, con mis seres queridos, para que esa afinidad nos garantice una cercanía siempre. Fijaros qué importante es esto, actuar en el presente, educar, unir, tejer, ¿no? Esas redes magníficas para garantizarnos el estar pues siempre cerca, aunque sea que estemos en otros roles, pero algo nos unirá en las reencarnaciones futuras, como algo nos ha unido en estas, porque ya hicimos nuestros trabajos, creamos motivos para ello. Evidentemente, estos reencuentros tienen diferentes niveles de simpatía, de afinidad, y es sobre esto que hay un compromiso. Entonces vamos a retomar ahora el Evangelio según el Espiritismo en el capítulo 14, porque nos dicen que los espíritus, lo que estamos explicando, ¿no? Que encarnan en una misma familia, sobre todo como parientes cercanos, son la mayoría de las veces espíritus simpáticos ligados por relaciones anteriores que se traducen en un afecto recíproco durante la vida terrenal. No obstante,
también puede suceder que sean espíritus absolutamente extraños unos con otros, divididos por antipatías mediante también anteriores, las que se ponen de manifiesto en la tierra mediante un mutuo antagonismo a fin de que les sirva como prueba. Esta es la ilustración de lo que ocurre, pues, en muchas familias, ¿no? Eh, Uno se siente extraño en un núcleo familiar, otros le ven como esa oveja negra, unos se plantean, ¿qué hago aquí? Y otros piensan, ¿qué hace esta persona aquí? Pero realmente siempre existe una razón poderosa. Esto no lo podemos dudar. En las mismas relaciones sociales, no solo familiares, encontramos seres con los que afinamos inmensamente desde el minuto uno y otros pues que es que no nos entran ni con calzador por más que queramos, ¿no? Estas explicaciones que ofrece el espiritismo son razonables, son lógicas y son muy necesarias bueno, pues de reflexionar. Continúa, los verdaderos lazos de familia no son pues los de la consanguinidad, sino los de la simpatía y la comunión de pensamientos que relacionan a los espíritus antes, durante y después de su encarnación. Ya lo vimos la clase pasada. De ahí se sigue que dos seres nacidos de padres diferentes pueden ser más hermanos por el espíritu que si lo fueran por la sangre. A esta lectura hemos recorrido muchas veces porque expresa lo que sentimos, incluso nosotros dentro del centro espírita. Pueden atraerse, buscarse, complacerse mutuamente, mientras que dos hermanos consanguíneos pueden rechazarse según se ve todos los días. Es este un problema moral que solo el espiritismo resuelve mediante la pluralidad de las existencias. Bueno, pues vamos a añadir estos elementos, ¿no? A nuestro esquema. Los padres, las madres acogen a sus hijos, educan, o eso sería lo deseable, pero no crean el alma. El carácter infantil, del que también hablaremos en otras clases, precede al nacimiento, porque el alma se va desarrollando en la vida, pero eso esencial precede al nacimiento, porque el alma aporta eh, a este fenómeno del nacimiento sus adquisiciones pasadas, todo aquello que ya hemos ido integrando, todo aquello que ya hemos ido conociendo, todo aquello que nos ha ido formando, va a pasar parte, a ser parte de nuestra vida en la tierra, pero ya lo traemos. Entonces el hogar funcionaría, insisto, debería funcionar como una escuela evolutiva, pero no es el origen moral. La moral pertenece a la historia espiritual del individuo. Entonces, los progenitores proporcionan ese medio físico al cual, bueno, a los cuales agradecemos muchísimo esta oportunidad, ese ambiente educativo, pero no la conciencia moral. Podríamos decir, siempre basándonos en las explicaciones lógicas del espiritismo, que las semejanzas morales que encontramos aquí son atracción reencarnatoria. Mirad, yo no entiendo nada, absolutamente nada sobre genética, pero pienso que esta rama de la biología actualmente
ya es capaz de distinguir claramente entre lo que son rasgos físicos heredables transmitidos por el ADN, por ejemplo, el color de ojos, la estatura, el metabolismo, que tiene un componente genético significativo y se hereda parcialmente, algunas cuestiones neurológicas, etcétera, 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 de lo que no es heredable hasta el momento que sepamos con los estudios. Ciertamente se están dando pasos importantísimos en cuanto al conocimiento del ser. La genética de la conducta investiga cómo ciertos genes y variantes genéticas predisponen a comportamientos que subyacen a eso que podríamos llamar moralidad, como la empatía, la agresividad, la cooperación, la toma de riesgos, pero no son capaces de llegar por esa vía a explicar el sentir de los valores éticos, eh, eso que llamamos altruismo consciente, la búsqueda de hacer el bien por el bien mismo, la vocación, esa tendencia espiritual, eso espiritual que me lleva a mí a unirme a una ideología, a una filosofía, a una acción o una profunda moral emanando y actuando en la sociedad. Em, Como digo, creo que hay estudios que van aproximándonos, que nos van llevando a, a entender más el comportamiento del ser humano. Pero mm, tenemos que entender el estudio de la ciencia física y el estudio el estudio que habla de la esencia del espíritu. He estado leyendo sobre los aportes de la epigenética en cuanto a la herencia conductual. Son estudios que pueden ayudar a entender cómo el entorno y las vivencias de los antepasados pueden influir en el comportamiento de los descendientes más allá de la genética heredada. Es muy interesante, sin dudarlo, y además es algo que necesitamos apoyar porque jamás debemos de dejar estudiarnos como seres humanos, cómo accionamos en este mundo. Bueno, mirad, tengo aquí apuntadas algunas cosas sobre estos estudios, ¿no? Ya os digo que yo esto sí que lo he sacado de internet porque no tengo mucha idea. Hablan sobre la transmisión de experiencias y traumas, de cómo experiencias traumáticas, el estrés extremo o un entorno agresivo vivido por los padres puede generar marcas epigenéticas que se transmiten a los hijos. Esto sugiere que las respuestas conductuales ante el estrés o la agresión podrían estar marcadas biológicamente desde antes del nacimiento, influenciando en la propensión a ciertos comportamientos que podrían verse calificados como morales o inmorales dentro de, bueno, esos parámetros por los cuales nosotros, la sociedad, nos vamos rigiendo. También habla de la memoria de los antepasados. Se ha observado que las respuestas ante el miedo o comportamientos ansiosos pueden ser heredados mediante mecanismos epigenéticos en células germinales. Esto implica que ciertas tendencias conductuales o vulnerabilidades emocionales podrían heredarse, no como un destino, sino como una predisposición. ¿Veis que hablan de predisposición biológica basada en el entorno de generaciones previas? También contemplan una influencia del entorno de crianza. Los mecanismos epigenéticos son claves en el neurodesarrollo temprano, lo que significa que el entorno de crianza
puede moldear físicamente la regulación cerebral del comportamiento a través de las marcas epigenéticas. Y hablan de no determinismo. A diferencia de la genética tradicional, la epigenética demuestra que el entorno sigue siendo capaz de revertir o modificar estos interruptores, lo que nos hablaría eh, de que la herencia conductual no es un destino inmutable. Eh, Teniendo claro que a mí me cuesta mucho comprender todo esto desde un punto de vista científico, eh, pero como persona de andar por casa, pienso que se acerca mucho a la visión espírita. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mm, la ciencia avanzará siempre hacia la realidad del espíritu. Entonces, todo esto, tarde o temprano, pues desvelará muchas cosas, ¿no? Y también nos hará descartar otras. Bueno, pues vamos con la pregunta 208 y este autorretrato tan magnífico que tengo yo en mi casa, además, eh, mm, con mucho amor. Bueno, los espíritus de los progenitores no ejercen influencia sobre el del niño después del nacimiento de éste. Tienen una influencia muy grande. Como ya dijimos, los espíritus deben coadyuvar a su mutuo progreso. Pues bien, los de los padres tienen por misión desarrollar el de sus hijos mediante la educación. Para el espíritu del padre es esta una tarea. Si falla, será culpable. Bueno, yo quiero aquí apuntar una cosa que observé al leer varias veces la pregunta. La cuestión señala a los espíritus de los progenitores. Para mí esto va más allá, porque apela a la conciencia y a la responsabilidad de los seres que se comprometen con un espíritu para su educación. Y esto lo hacen desde el mundo espiritual, aunque se materialice en el plano físico, es algo que se esboza, es algo que se firma por parte de los espíritus en su dimensión de conciencia, en su búsqueda del progreso y, ¿por qué no?, en su deseo de reajustar relaciones. Por eso, la educación ofrecida a los hijos debe de ser tomada como algo del espíritu en toda su amplitud, en toda su dimensión, tanto por parte del espíritu de los educadores, claro, como por parte del espíritu de los educandos. Para mí es una misión sagrada como ninguna, pues efectivamente coopera con el progreso de la familia humana. Y cuando dice aquí al final de la pregunta, si falla, será culpable, pienso que no es una sentencia. Yo lo veo como advirtiendo de un compromiso que si no se cumple, por supuesto, siendo conscientes de las múltiples variables, pues se perjudicará a uno mismo. Y esto repercutirá en el malestar del espíritu propio que buscará de esos padres, madres, ¿no? Que buscarán por todos los medios posibles encontrar nuevas oportunidades para acoger a estos hijos que desatendió de alguna manera. Vamos a avanzar porque es que si no, no me da tiempo. ¿Por qué padres buenos y virtuosos engendran en niños de naturaleza perversa? Dicho de otro modo, ¿por qué las buenas cualidades de los progenitores no atraen siempre por simpatía a un espíritu bueno para animar a su hijo? Claro, esto sería lo ideal, ¿verdad? Ellos contestan: un espíritu malo puede solicitar padres buenos con la esperanza de que sus consejos lo encaminarán por una senda mejor, y a menudo Dios se lo concede. Eh, bueno, es que por encima de todo se halla la voluntad de hacer el bien, que la tenemos ahí.
De verdad, yo creo que, ¿cómo no? Estamos con esa semilla divina. Entonces, esa voluntad de hacer el bien se halla por encima de todas las circunstancias. Cuando uno está convencido de la justicia divina, sabe que ninguno de sus hermanos de camino quedará fuera de la bondad de Dios y todos llegarán a la perfección. Según avanzamos en moral, entonces comprendemos cómo podemos colaborar con ese plan divino. Y de esta manera no es de extrañar que seres imbuidos de tan loable sentimiento acepten acoger a espíritus rebeldes en una familia reencarnatoria, aun sabiendo de las dificultades que afrontarán. Igualmente, este espíritu retornará con el ánimo de mejorar en muchas ocasiones y se verá con sus propias luchas, pero en este caso arropado por seres dispuestos a dar la educación precisa. ¿Pueden los padres, mediante sus pensamientos y plegarias, atraer hacia el cuerpo de su hijo un espíritu bueno más que a uno inferior? Pues no. Ellos dicen que no, lo matizan, ¿no? Pero podrían, porque hay, como hemos dicho, ¿no? Hay muchos factores, ¿no? Pero podrán mejorar al espíritu del hijo que han engendrado y que les es confiado. Tal es su deber. Malos hijos constituyen una prueba para sus progenitores. Es evidente que los planes reencarnatorios están direccionados para el bien del espíritu y no para la búsqueda de una aparente tranquilidad en el breve periodo que ocupa la existencia física. Es lógico rogar para que esa criatura que sostendremos en los brazos sea un ser lo más bueno posible. ¿Cómo no? Todos lo hacemos, ¿no? Pero si nos elevamos por encima de las cuestiones mundanas, comprobaremos que el amor llama a quien más lo necesita. Y así será. Ante esto, la gran herramienta, insisto, siempre será la educación. No olvidemos que por otra parte, un espíritu más avanzado puede afectar nacer en una familia a la que ayudará a progresar. Un espíritu más avanzado que los progenitores, más avanzado incluso que el resto. Mira, voy a aprovechar a traeros un texto muy esclarecedor que encontré en este libro, El mundo del mañana a la luz del espiritismo, en el apartado Educación. Y dice así: el conocimiento de las leyes espíritas no recuerda el papel primordial de los padres en la educación de sus hijos. Su función es amar, proteger, nutrir y guiar. Estas son algunas de las indicaciones aportadas durante las sesiones espiritistas. Estos mensajes los reciben este grupo, estas personas que escriben el libro en sus sesiones. Nunca le des al niño la idea de que puede ser superior. Nunca lo halagues de ninguna manera, porque entonces darás lugar al sentimiento del orgullo que puede haber conocido en otra vida y que lo hará prisionero de toda su existencia. El niño no es ni un ángel ni demonio, es un espíritu reencarnado en un mundo físico y debe ser considerado como tal. Nunca le quites la parte del sueño a la que aspira. Qué importante, ¿verdad? No proyectes en él lo que te gustaría que fuera. Acepta a tu hijo. Estate ahí solo cuando sea necesario. Como adulto responsable, sé consciente de tus límites y ten también la humildad de aprender de tu hijo lo que tú no sabes y que él sabe porque puede estar más avanzado que tú. El niño no es un juguete, no es una cosa. El respeto también es amor. Yo diría que el respeto es una muestra de amor, un acto de amor muy, muy elevado, la verdad.
Bueno, continúan diciendo, el niño que nace no es la prolongación narcisista de sus padres, un hijo soñado, idealizado, que viene a cumplir esperanzas orgullosas o a reparar frustraciones sufridas. El niño es un espíritu en retorno con su historia personal, su carácter, sus proyectos de vida, que pueden ser opuestos a las proyecciones de los padres. Como ya hemos visto, también puede haber semejanza. El niño que nace solo toma prestada una parte física de la genética paterna. Todo, toda la parte psíquica corresponde a sus vidas pasadas, sus adquisiciones, sus puntos fuertes, sus escollos que no tienen nada que ver con la genética. Hay ilustres notables que tienen una progenie banal, incluso limitada, y a la inversa, hay verdaderos genios que nacieron en familias no privilegiadas intelectualmente. La historia está llena de estos ejemplos. Vamos con la pregunta 211. ¿A qué se debe la semejanza de carácter que existe a menudo entre dos hermanos, sobre todo en el caso de gemelos? Y dicen, los espíritus son espíritus simpáticos que se acercan, como hemos explicado antes, por la afinidad de sus sentimientos y que se sienten dichosos de estar juntos. Eh, Así es, según lo hemos podido comprender de las explicaciones y estudios espíritas, la mayoría de las veces la encarnación de todos, pero en particular de gemelos, responde a la reunión de espíritus con una fuerte, fortísima afinidad y sentimientos análogos, cultivados a través de múltiples existencias previas. Pero a pesar de la conexión física o la similitud biológica, cada gemelo es un espíritu distinto e independiente, con su propio bagaje evolutivo, con sus propias pruebas personales y, por supuestísimo, con su libre albedrío. Para los padres, para las madres, recibir gemelos, pues también representa un compromiso espiritual doble diseñado a menudo para facilitar ese reajuste o la sublimación de lazos afectivos dentro del núcleo familiar. Y la siguiente pregunta nos trae el tema de los hermanos siameses y dice así, en este caso, cuyos cuerpos están unidos el uno al otro y que poseen ciertos órganos en común, ¿hay dos espíritus, o sea, dos almas? Claro que sí, lo estamos diciendo, ¿no? Pero las semejanzas entre ambos hacen muchas veces que parezcan solo uno a vuestros ojos. Por supuesto, que cada ser cada uno es un ser único. Pueden ser espíritus que necesitan eh, aprender de esta situación tan particular pues para superar, bueno, pues seguro esas situaciones de vidas pasadas. Se trataría de dos espíritus distintos que reencarnan en cuerpos físicamente unidos compartiendo órganos, esto es muy significativo, sistemas, pero cada uno con su propia individualidad psíquica y, como hemos dicho, trayectoria evolutiva. Una oportunidad para que ambos, posiblemente vinculados por intensos desacuerdos, resentimientos de vidas anteriores, puedan experimentar una íntima convivencia y aprender a través de la necesidad de la cooperación y respeto mutuo ya a unos niveles de exigencia grandes. Los valores de la solidaridad, aprender la tolerancia, aprender el perdón. Reencarnar en estas condiciones es casi siempre el resultado de, como decíamos antes, hablando de la atracción, ¿no? De complejos procesos de atracción provenientes de esos momentos pasados, seres eh, que se reencuentran para reconstruir sus propios vínculos.
una invitación pues donde cada espíritu compartiendo el mismo cuerpo necesita aprender a coexistir, a ceder, a apoyarse y a entregarse más allá de las diferencias. Los padres, tiene que ser muy difícil, los padres, la familia e incluso yo, bueno, pienso, ¿no?, que la sociedad desempeña un papel fundamental en este proceso de aprendizaje además, pues como no podía ser de otra manera, los que se hallan cercanos, pues están involucrados espiritualmente en el camino de estos eh, seres. Es, en definitiva, una ocasión para que resurjan, pues, esos sentimientos de aceptación, como hemos dicho, de respeto, de perdón, promoviendo, pues, la renovación de todos. Y continúa en la 213 hablando de los gemelos, puesto que los espíritus se encarnan en los hermanos gemelos por simpatía. ¿Cuál es la causa? Fijaros, ¿no? Porque no se puede decir esto es así por tal. No, aquí también vemos que hay aversión entre hermanos gemelos. ¿Cuál es la causa de la aversión que en ciertos casos se advierte entre estos? Y claro, dicen, no es regla general que los gemelos sean espíritus que simpatizan. Ciertos espíritus malos pueden haber querido venir para luchar juntos en el teatro de la vida. Al final es que el mismo argumento vale aquí. De una manera o de otra, siempre se busca reajustar, eh, adquirir los valores en la relación del uno con el otro. Y en estos casos, pues de una manera mucho más eh, plasmada incluso en la cuestión física, ¿no? Bueno, la última pregunta. ¿Qué pensar de las historias según las cuales algunos niños luchan en el mismo seno materno? Bueno, nos dicen que es una imagen para expresar que su odio era antiguo, se le ha hecho remontar hasta antes de su nacimiento. Por lo general, no tomáis suficientemente en cuenta las figuras poéticas. Em, yo- es- Creo que el espíritu siente eh, de alguna manera incomodidad en, en ese momento, ¿no?, en el que ya, bueno, pues vienen a la vida, en ese momento en el seno materno. Y pienso que para estos espíritus la vida se torna difícil, pues ya sienten, ¿no?, ese malestar eh, ante una nueva existencia de enfrentamientos, perdón, de obstáculos, de luchas aleccionadoras y regeneradoras de almas. Tendrán que verse eh, como seres más allá de la carne, en la misma carne, y superar aquello que les impidió ser conscientes de su trascendencia. Muchas veces es esa identificación total con la materia la que les enquistó en el odio, en el rencor, en la venganza, impidiendo al ser comprender que en él late el potencial divino que le hizo ser. Por eso debemos saber lo que somos como personas y como espíritus sin fin y procurar una autoeducación y una educación que valorice al ser, asumiendo cada uno su tarea en la vida y en el contexto en el que se encontrará. Para terminar, quiero volver a este libro que que os he dicho antes, El mundo del mañana, la luz del espiritismo, porque aquí traen una comunicación del espíritu de Pextalosi que nos dice
así. La educación debe tener todas las virtudes de la espontaneidad, de la libertad. El niño es como una mecha apagada que solo pide que se le vuelva a encender. Los padres pueden ser la circunstancia esencial de esta nueva luz, de esta luz diferente. Su responsabilidad es tan grande como la de todo el cuerpo social. Es necesario, pues, saber rodear la naturaleza infantil con un amor inteligente, es decir, un amor que no abrace hasta la asfixia, sino que haga descubrir poco a poco al espíritu su verdadera naturaleza a la luz de su nueva encarnación. Extraordinario mensaje de este gran educador. Bueno, pues hasta aquí he sido fiel a cada pregunta formulada en el siglo XIX por Kardec. He hecho comentarios acorde con ellas, pero no podemos quedarnos aquí. Debemos de extraer una lección actual, imprescindible, situarnos en el siglo que estamos. Con esa lección, con esa reflexión voy a terminar, por si queda un poquito para hablar. Em, no hace falta que nos anclemos, esto ya quedó claro, al linaje físico. En la actualidad tenemos panoramas totalmente diferentes. Las nuevas relaciones familiares en toda su diversidad nos avanzan hacia un mundo despojado de la estirpe en favor del acogimiento de almas. Mirad, en esos nuevos conceptos de familias, que son muchos, la madre y el padre biológicos pueden no ser partes de un núcleo familiar, de una familia. Cientos de ellas se crean en torno a la adopción. Se forman familias unidas por lazos de amor que trascienden una biología. Hoy ya la familia no es como se veía antes. Los hermanos de una familia no tienen por qué tener los mismos progenitores. Y sin embargo, ¿cuántos de ellos se sienten amados por esas figuras maternas o paternas y consideran al que llaman hermano como alguien con quien compartir los aprendizajes más bellos? Y bien, tengo yo una pregunta aquí. ¿Será que el progreso nos lleva a reconocer al ser por el ser mismo? Yo pienso que sí. Las familias espirituales no se unen por el ADN, ya lo hemos visto. Las familias de hoy y del futuro se unirán tanto por los vínculos de la carne cuando sea el caso, como por los vínculos profundos del espíritu. Entonces, la gran familia humana, con todo este avanzar, algún día podremos decir que será humana de verdad. Pues muchísimas gracias y seguimos el próximo día de clase con este apartado dentro del capítulo, claro, 4. Muchas gracias.